es de Hechos. Y vamos a comenzar con el capítulo 9. Vamos a terminar el capítulo 9 de leerlo, aunque el tema de esta mañana va a abarcar 2 semanas y vamos a estar estudiando el capítulo 10, fin del capítulo 10, hasta el capítulo 11, versículo 18. Puede ponerse de pie. Siga por favor en la pantalla y si no, con su Biblia también. Y miremos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículos 9 hasta el final. Dice esto: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es
el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre para poder alabarte, bendecirte por lo que eres, por lo que has hecho en nuestras vidas a través de tu gracia en Cristo, y gracias te damos por ello. Gracias que podemos también ofrendarte a ti de lo que nos das económicamente. Gracias también que podemos convivir como hermanos y hermanas en la fe, y también podemos tener este tiempo para abrir la palabra tuya y aprender de ella. Rogamos que este pasaje pueda ayudarnos a entender cómo tú deseas la salvación de las personas que no han escuchado el Evangelio, y que nosotros somos esas personas que tú también has llamado para compartir con ellos la verdad tuya. Pedimos que puedas enseñarnos a través de este texto tan relevante para nuestras vidas y para la iglesia tuya que tú has puesto en esta tierra para llevar a cabo esta misión. Gracias, Señor. Rogamos que tú bendigas ahora tu palabra explicada y aplicada a nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Cuando nosotros pensamos en quiénes necesitan conocer a Cristo, sin duda nosotros empezamos a pensar: ¿cuál es mi círculo? ¿Cuál es mi círculo de personas que son como yo, que quizás hablan español, o quizás también que son de la misma cultura? Y es difícil muchas veces pensar que el Evangelio es también para la demás gente que está alrededor nuestro. Hay mucha más gente que a nuestra edad. Obviamente estamos en la cultura americana, ¿verdad? Y también se nos hace muy difícil a veces entender que es también para la cultura americana. Pero pensamos: no es mi rol hablar con ellos porque yo no hablo inglés. O quizás hay otras personas de otras culturas aquí en Edmond, como sé que lo hay personas que son de otros países, como de Afganistán, y nosotros pensamos: bueno, alguien tiene que compartirles, pero no soy yo. Bueno, lo cierto es que el Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, comenzó con los judíos, como lo hemos mirado en el libro de Hechos, que lo hemos estado estudiando ya por varios meses. Sabemos que el Señor Jesucristo era judío, es obvio, Él era judío, y vino a los suyos. Recuerda lo que dice Juan, dice: a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Quiere decir que no le recibieron como Mesías, como deberían de haberle recibido, pero ese era el plan de Dios, que Él muriera y fuera entregado para rescatar a su pueblo de sus pecados, y fue al resucitar y al ascender que les dijo a sus discípulos que llevaran estas noticias fuera de Jerusalén, ¿no? En otras palabras, que esto no era solamente para los judíos, pero allí en Jerusalén nació la iglesia. Nació la iglesia en medio de ¿quiénes? Los judíos. Ese era el pueblo de Dios. Y estudiando el libro de Hechos, nos hemos dado cuenta que hasta este punto el Evangelio solamente ha sido llevado a judíos y también a los samaritanos. ¿Se acuerdan? Capítulo 8 de Hechos. El Evangelio ya en Jerusalén, ya la gente conoció el Evangelio, la mayoría judíos, algunos de diferentes naciones, pero igual hablaban, o hablaban diferentes idiomas, pero eran judíos. Y además el Evangelio llega también a Samaria a través de Felipe. Estos samaritanos eran medio judíos y medio también gentiles, pero la iglesia ya ha nacido, y los primeros años de la iglesia realmente fue una iglesia judía. Entonces, ahora miramos un ejemplo aquí muy diferente, porque en este capítulo lo que estamos mirando es que el Evangelio va a llegar también a aquellos que no son judíos. Y en este pasaje nos enseña que el Evangelio es para ellos también, es para todas las personas, sin importar el trasfondo étnico,
sin importar el trasfondo cultural, sin importar el aspecto lingüístico también. Todos necesitan la salvación en Cristo. Y obviamente aquí miramos a Pedro en acción, que Dios está usando para formar la iglesia, y recibe esta misión del Señor de una manera muy extraordinaria, como podemos mirarlo. Y esto envuelve a un centurión romano, cual hablamos la semana pasada. Recuerden quién era él. Este era un hombre obviamente gentil, pero se había convertido al judaísmo y era muy piadoso en el aspecto religioso, y hacía, como él no podía entrar en el templo y ofrendar, porque era gentil, no era permitido ofrendar sacrificios, ni ofrendar nada, realmente él lo que hacía plegarias o oraciones delante de Dios como tipo de ofrendas. Y Dios se manifiesta a este hombre y le dice que quiere que vaya y llame a un llamado Simón o Pedro para que venga y le comparta lo que es el Evangelio. Y esto va a abrir el Evangelio a los gentiles. De aquí en adelante en el libro de Hechos vamos a mirar que el Evangelio se lleva al resto de los gentiles, y una persona muy fundamental en este proceso es San Pablo. Lo miraremos más adelante. Pero hoy miremos cómo sucedió esto del Evangelio llegar a los gentiles, en particular a este centurión y a su familia. En los versículos 9 al 16 miramos la visión de Pedro. Podemos mirar en este texto cómo Dios orquestra todo soberanamente. Y Dios obra así. Cuando Él hace algo, no deja lugar a duda de mostrar que es de Dios. ¿Sí? Eso es muy claro. Cuando Dios está haciendo algo, Dios muestra claramente que es Él. Y lo que quiero que observe es que los momentos que dice que mientras viajaban y se acercaban a la ciudad, ya Dios está poniendo todo en orden. Mientras Pedro está orando, ya están ellos ahí, termina, todo está tan ordenado al tiempo de Dios que podemos mirar que soberanamente Dios está orquestando todo. Versículos 9 y 10, miremos la preparación de Pedro. Dice que Pedro al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque está notando cómo va la providencia de Dios, soberanía de Dios, y se acercaban a la ciudad, ya estaban llegando. ¿Qué hace Pedro? Sube a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Subió a orar. Esto era alrededor de mediodía. La costumbre judía era orar varias veces durante el día, por lo menos 3 veces al día. Algunos piensan que las 12 no era el tiempo de orar. De igual manera, Pedro era un hombre de oración. ¿Sí? Es importante esto para nosotros creyentes, ¿cierto? Un creyente es un cristiano de oración. Eso tiene que ser fundamental. La oración es algo normal para los creyentes, debe ser consistente en nuestra vida. Y subió al terrado o al techo buscando privacidad. Y lo que quiero explicarle es, usted dice, qué raro está eso. Bueno, en las casas orientales en ese entonces estaban construidas de tal manera que había otro piso y estaba arriba. No sé, en México también lo hacen muy seguido, no sé en el resto de los países. Pero recuerdo cuando he ido a México, las personas construyen su casa y el piso de arriba es de cemento, ¿verdad? Se puede subir uno a estar solo ahí. En este caso no era cemento, pero era tipo adobe con plantaciones metidas ahí. Entonces la gente podía, y generalmente pudieran haber tenido también ramadas donde era un lugar más fresco. Y la entrada para ese techo era por el lado de afuera de la casa. Hacían escaleras por el lado de atrás para que ellos pudieran también subir. Entonces Pedro sube para orar. Ese es quizás el mejor lugar para tener privacidad y orar. ¿Y qué sucede cuando él está orando? Dice, tuvo hambre. Esa hambre obviamente fue iniciada por Dios. Dios tenía algo que enseñarle a Pedro. Y lo interesante es que Pedro pide que le den algo de comer. Entonces, mientras él está esperando, algo sucede en Pedro, ¿cierto? Dice que tuvo un éxtasis. ¿Qué es eso de éxtasis? Bueno, es un tipo de alteración donde su cuerpo y su mente no están bien conectados. Es un tipo de experiencia desconectada. Ahora, quiero decirlo, eso no es normal. Pablo tuvo una experiencia similar, recuerdan, más adelante lo miraremos, cuando él fue golpeado y dejado por muerto. Dice que en ese momento tuvo una experiencia sobrenatural donde él pudo ver al Señor. Obviamente son cosas que Dios hizo de una manera sobrenatural, pero no es normal para los creyentes. Pero Dios decide usar esto para enseñar a Pedro algo muy importante.
Pedro va a llevar a cabo la misión que le va a encomendar Dios. Y vea lo que sucede en los versículos 11 al 16 en cuanto a la visión. Cuando Pedro entra en este éxtasis, Dios le muestra algo. ¿Y qué ve? Versículo 11, dice que ve el cielo abierto. ¿Y qué pasa? Eso no es trivial. Eso es obra de Dios. Dios no abre el cielo a cualquier persona, se lo digo. Y no lo hace hoy día, en mi opinión, como pensamos nosotros, que alguna gente piensa. Pero lo que hace el cielo abierto, ¿y qué ve? Ve una cosa como sábana o mantel, ¿qué hace? Desciende del cielo. Se lo puede imaginar, no es muy difícil. Es el almuerzo o el lonche de Pedro. ¿Y qué hay en eso? Contiene animales de 4 pies y reptiles y aves. Y ahí está el almuerzo de Pedro. ¿Qué le dice en versículo 13? Le vino una voz diciendo que Pedro, levántate, está orando, levántate, ve y come. Ve a matar al animal y come, haz tu lonche. Estos animales, quiero decir, algunos de ellos que menciona la Escritura en el Antiguo Testamento, Levítico 11 en particular, hay animales que eran prohibidos comer. Esa es la idea de esto, que hay animales ahí que no podía comer un judío. Y Dios le dice, come esos animales. Y esto provoca una reacción negativa en Pedro. Versículo 14 dice que, ¿qué hace? Señor, reconoce quién está hablando, mire eso. Señor está hablando. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro es muy fiel, es un fiel judío, siendo creyente en Jesús todavía cumple la ley y está diciendo, yo no puedo comer ese tipo de animales. ¿Y qué dice en versículos 15 y 16? Una segunda vez le vuelve a decir y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué le parece? ¿Por qué piensa que fue 3 veces? 3 veces que es muy clave para Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas? 3 veces. ¿Cuántas veces le dice, hey, come? 3 veces. Pedro yo creo que tenía grabado en su mente ya esas 3 veces. Ok, yo sé lo que quieres decir con esto. Pedro necesita aprender algo muy importante aquí. Algo que quizás no lo tomamos en serio es que lo que también está diciendo es que las leyes dietéticas que tenían ya no eran aplicables. Ya Dios había limpiado estos animales. Según Marcos 7, 17 y 19, el Señor enseña esto. No era necesario cumplir esta ley del Antiguo Testamento. Pero lo más importante que le está enseñando, lo que le va enseñando Dios a él, es que él no debe discriminar a personas de su diferente raza o cultura en cuanto al Evangelio. La muerte de Jesús ha hecho posible de que todos los que creen en él, siendo judíos o no, le conozcan a él. Ahora, Pedro no ha llegado a la conclusión hasta este momento. Pedro lo está mirando, está pensando en esto. Bueno, ¿qué es esto? El Señor dice que estos animales son limpios. Pedro lo capta rápidamente. Vean los capítulos, versículos 10, capítulo 10, versículo 17 en adelante. En ese momento, mire lo que dice, versículo 17. Y mientras Pedro, ¿qué? Estaba perplejo. Pedro está, ¿y esto qué quiere decir? Dentro de sí decía esto, lo que significaría la visión que había visto. ¿Qué sucede? Aquí están llegando los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y llegaron a la puerta preguntando y llamando si moraba ahí un Simón con sobrenombre Pedro. ¿Ve eso ahí? La conexión. En el momento preciso, en el momento que Pedro está pensando qué significa eso, es en el momento que llegan estas personas. Dios soberanamente está mostrando a Pedro que él necesita mirar a estas personas diferente. El tiempo de Dios es perfecto. Y vea lo que sucede en versículo 19. Y quiero volver un poquito atrás. ¿Quién le mostró la visión? ¿Quién fue? El Señor, ¿cierto? Ahora,
miró el cielo, ¿dónde está Dios? La visión, el Señor. Vea, mira el versículo 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice? Le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Está mirando ahí, el Espíritu Santo está envuelto en la guía de Pedro, diciéndole: esta persona que están llegando ahí, Pedro, ve porque yo los he enviado. El Espíritu ha obrado aquí. ¿Por qué el Espíritu? Para no dejar ninguna duda de que esto es asunto de Dios, no de Pedro ni de ningún otro hombre. Es muy claro que el Espíritu le dice: yo les he enviado. El Dios Trino está obrando. Dios le habló a Cornelio. El Señor le mostró a Pedro la visión y el Espíritu lo está guiando. ¿Sí? ¿Cómo obra? La Trinidad de Dios está obrando en este evento tan importante como el llevar el Evangelio a personas que no son judíos. Versículos 21 a 23 encontramos que cuando Pedro recibe esta instrucción del Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice: entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Realmente no había necesidad de preguntarles por qué habían ido. Pedro ya sabía por qué habían ido, ¿cierto? El Señor le acababa de decir, el Espíritu Santo: vienen porque yo les envié. Versículo 22, esta delegación le dice a Pedro que él está siendo convocado para ir a la casa de Cornelio porque ha recibido ciertas instrucciones de Dios. Y Cornelio, mire lo que le dice acerca de Cornelio: es un hombre de buen testimonio, como hablamos la semana pasada. En toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Pedro ha sido llamado para compartir un mensaje con él. ¿Qué decide hacer Pedro? Versículo 23 dice que los hospedó. Se me hizo un poco interesante porque Pedro ha sido hospedado por alguien, pero Pedro hospeda a estos hombres. Quiere decir que Pedro está tomando ahí un poquito más de quizás responsabilidad en cuanto al hospedar ahí, y generalmente tendría que haber sido dada por Simón el curtidor. Pero eso no era prohibido según la ley. Sin embargo, la mayoría de los judíos no recibían a personas como esta delegación que llegó para que se quedara en su casa, pero Pedro lo recibe, lo cual podemos mirar ahí que el Señor ya está obrando en Pedro. Al día siguiente vamos a mirar que 4 creyentes van con Pedro a Jope, a la casa de Cornelio. Y un total de más o menos 10 personas son las que están viajando hasta Cesarea, que es aproximadamente 30 millas, no 30 días, de distancia, y un periodo aproximadamente de 10 horas caminando. Es más, cuando fuimos a Israel estuvimos en esa, ahora se llama Cesarea Marítima, en esa área es muy bonita la costa, ¿verdad? Y es ahí donde ellos estaban, caminaron al lado de la costa. Es sin duda un lugar muy agradable. Y todavía están esas callecitas donde vivía Pedro el curtidor, y se supone que estaba mirando hacia el mar. Así es que cuando Pedro está orando, tiene una buena visión en el mar, la brisa del mar. Entonces ahí están caminando y van a caminar hasta Cesarea, donde vive este hombre. Versículos 24 a 33, aquí encontramos cómo es que Cornelio conoce a Cristo. Versículo 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si nota algo importante ahí, ¿verdad? ¿Qué estaba esperando? Cornelio está listo, está esperando, pero no solamente Cornelio. ¿Qué ha hecho? Ha invitado a los demás, ha convocado a parientes y amigos más íntimos. Eso es un buen ejemplo para nosotros, ¿cierto? Es que las personas que necesitan conocer al Señor, debemos invitarlas, y las invita para que Él quiere que conozca a esta persona. Algo importante va a suceder, y este hombre viene a compartirle las buenas noticias de salvación. Y Cornelio hace su parte de invitar a todos para que escuchen lo que Pedro va a decirle. El versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Ese es un momento muy emocionante,
¿sí? Y mire lo que sucede, y postrándose a sus pies, ¿qué hace? Adoró. Tanto es la devoción de este hombre que ve a Pedro y piensa que es una especie de persona especial, un ángel o una persona divina que le adora, ¿sí? Se rinde a los pies. Eso no es común. Obviamente está hablando de un centurión romano que era soldado. Para que él se arrodillara a una persona, eso no es muy común. Pero en este caso tiene tanto la piedad de este hombre que ve a Pedro y piensa que Pedro es tan especial que merece adoración. Ahora, sí ve lo que sucede enseguida, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? Y esto, si podemos ir al Nuevo Testamento, también sucedió a Juan en Apocalipsis, capítulo 19. ¿Se acuerdan cuando Juan ve la visión? También, él también quiere adorar a los ángeles. Él le dice, no lo hagas. Muy importante eso acerca de la divinidad, quién merece la adoración. Versículo 26 dice, más Pedro le levantó diciendo, ¿qué? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hay muchas personas hoy día, ¿verdad?, que hablan de la devoción que deben tener a Pedro, por ejemplo, como el primer papa, entre comillas, cual no es cierto, pero la idea es que él también merece esa veneración. ¿Y qué hace Pedro aquí? Dice, no, la adoración solamente es a Dios, básicamente lo que está diciendo. Yo también soy hombre como tú no mereces darme adoración a mí. Él no es divino, la adoración está reservada solo a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 27 a 29, que Pedro afirma lo que Dios le ha mostrado. Dice, miró que todos están reunidos ahí y les dice, quiero que sepan, les dice él, que es muy abominable, esa palabra es muy fuerte, eso es muy malo lo que estoy haciendo, que un judío entre en la casa de un gentil es totalmente inaceptable. ¿Sí? Y sin embargo, dice Pedro, a mí, miren lo que dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin responder, sin preguntar. Así es que pregunta. Yo no sé por qué pregunta Pedro, pero creo que sabe el por qué. Está tratando de buscar, mirar qué es lo que están ellos esperando. Dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí ve lo que está haciendo Pedro? Está dando un paso bastante importante que nadie ha dado como líder de la iglesia. Es algo que jamás alguien ha hecho, ha entrado en una casa de un gentil para ir compartirles el evangelio. Y por eso el Señor le ha llamado para que él vaya y les hable a ellos, porque Pedro va a abrir la puerta al evangelio a todas las personas, incluyendo a los gentiles. Y otra vez, en este momento los judíos eran bastante legalistas, eso era así de serio, no podían entrar en una casa de una persona gentil. Era totalmente prohibido. Es más, en el Talmud, que era más o menos las enseñanzas que ellos tenían, o las interpretaciones de las escrituras, era muy claro que un judío no podía no solamente entrar, no podía comprarles nada, no podía adorar con ellos en un mismo lugar. Eso era muy serio. Y en el libro de los jubileos dice algo muy interesante en cuanto, que es un libro de los judíos, dice, manténganse separados de las naciones y no coman con ellas y no imiten sus rituales, ni se asocien con ellos. Así era de serio. Lo que está haciendo Pedro ha sido enseñado por Dios. Dios le ha enseñado que no llames impuros a los que no son judíos, y está siendo obediente a esas instrucciones de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hasta este momento? Para nosotros es muy instructivo, ¿cierto? Usted dice, sí, pero no somos judíos. Bueno, no estamos atados a leyes religiosas. Pero mire, aún como creyentes muchas veces estamos ligados a algunas cosas religiosas que nos impiden a nosotros relacionarnos con otras personas, ¿sí? Personas a veces que nosotros tenemos nuestros propios prejuicios raciales. Dice, no es cierto. Sí, es cierto. Aún en nuestra misma cultura existen prejuicios, ¿cierto?
A veces pensamos que solamente sucede en los Estados Unidos, solamente los prejuicios solamente son contra los hispanos. No, son contra otras culturas también, no solamente hay hispanos. Y no sucede solamente en contra de otras culturas, nosotros mismos también hacemos esas mismas distinciones culturales y raciales, ¿cierto? Lo hacemos entre hispanos de Centroamérica con Sudamérica o con México, ¿verdad? Hacemos toda esa clase de división y aún en México, siendo tan grande, hay divisiones también culturales y étnicas, ¿cierto? Los indígenas no los ven igual que el resto de las personas. Entonces podemos mirar que nosotros también podemos tener ese tipo de prejuicios raciales o culturales y pensamos que no debemos asociarnos con cierto tipo de personas. Pero la verdad es que no es cierto, ¿cierto? Nuestro llamado es compartir el Evangelio con todos, incluyendo a aquellos que no son de nuestra cultura o, mire eso, que no hablan nuestro idioma. ¿Sí? Que muchas veces nosotros como hispanos decimos que es que yo no hablo inglés, ¿cierto? Pero en el trabajo hablamos inglés. Ahí le hacemos lo que pueda, hablamos, sí, pero es que yo no puedo decir más que lo que de trabajo. Sí, pues se aprenda a hablar, decir las cosas que el Señor quiere, diga. Mire, es muy interesante, hoy día tenemos hasta la tecnología tan avanzada que usted puede usar hasta Google para que dice las palabras. Yo no sabía, no hace mucho, pero usted puede hablarle a Google en español y se lo traduce a otro idioma. ¿Qué más quiere usted? ¿En serio? ¿Y no puede compartir el Evangelio? Claro, puede hacerlo. Pero ese es un principio muy importante que encontramos aquí. Nuestro llamado a compartir el Evangelio es para todos. ¿Qué es la expectativa de Cornelio? Vean los versículos 30 a 33. Él le da el resumen de la visión divina que ha tenido 4 días a la misma hora en que está hablando. Mire qué interesante es. Todo coordinado por Dios. Dice precisamente 4 días a esta hora que estaba pasando esto. ¿Y qué pasa? Ya está Pedro ahí, listo para compartir. Está aclarando el propósito de Pedro. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es increíble, ¿cierto? Lo que dice este hombre. Dice, estamos delante de Dios todos nosotros. Ve la piedad de este hombre, reconoce que ese es un momento donde Dios está presente, Dios va a decir algo importante y Pedro va a compartirlo. Quieren lo que Dios le ha dicho a Pedro. Esa es la idea aquí, es que este hombre con su familia, sus amigos, vecinos, están esperando que Dios les hable a través de Pedro. ¿Qué es el mensaje? ¿Usted ve la importancia de esto? Es importante que nosotros entendamos cuando nosotros estamos hablando a la gente, vamos a hablarle que es el Evangelio, ¿cierto? La verdad de Dios, no lo que nosotros queremos o lo que nos parece bueno a nosotros. Y lo otro importante aquí es como, ¿quién no quisiera algo como lo que Pedro está recibiendo en este momento? Que tuviera la casa lista, usted está entrando y es como, ok, aquí estamos todos delante de Dios, comparta el Evangelio. ¿No le gustaría eso a usted? Yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, algunos diría yo no quiero hablar con nadie así, con tanta gente, me daría temor. Pero si Dios les da esa oportunidad, ¿por qué no? ¿Cierto? Esta es una oportunidad increíble para Pedro de compartir el Evangelio a ellos. Y mire, hoy día, como decíamos, no hay gente hoy día que quiera escuchar de esta manera la palabra de Dios, ¿cierto? Es triste, pero la Escritura es muy clara en 1 Timoteo 3, que hoy día hay mucha gente que no quiere escuchar el Evangelio. ¿Y sabe qué quiere escuchar? Otras cosas. Cositas que les hagan sentir muy bien al oído, que le hagan cosquilla, dice la Escritura. Y eso es triste hoy día porque aún en nuestra cultura hispana, hay mucha gente que no quiere escuchar de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero si hablamos otras cosas, sí. Se llena el lugar, ¿cierto? Estamos buscando eso, pero es importante que nosotros oremos a Dios y nos dé esas oportunidades para compartir el Evangelio con aquellas personas que no le conocen todavía. Ahora en los versículos 36 al 43, Pedro va a compartirles el Evangelio.
Y no voy a terminarlo todo porque de otra manera vamos a terminar más tarde, pero lo que quiero que usted pueda hacer esta semana, quiero que lea los versículos 36 al 43 y lea el capítulo 11, versículos 1 también. Hay bastante instrucción aquí en cuanto a lo que es el Evangelio. Cuando Pedro habla, va a hablar no lo que Pedro quiere decir. Ahora, algo muy importante también es notar esto, que la versión que tenemos en la Escritura es el resumen. No sabemos cuánto duró este evento, cuánto Pedro compartió, cuánto tiempo, pero es muy posible que Pedro dijo mucho más de lo que miramos aquí. Pero si usted lee este pasaje, vamos a darnos cuenta que lo que hace Pedro claramente presenta el Evangelio. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender, es a compartir el Evangelio claramente, ¿cierto? Muchas veces cuando tenemos esas oportunidades de compartir con personas que no es creyente, generalmente compartimos y decimos algo como, quiero invitarte a la iglesia. Y dice uno, oh, ya cumplí, ya estuvo. No es eso. Mire, usted puede que no lo invite a la iglesia, pero lo importante es que comparta el Evangelio con las personas. Y ese texto usted lo puede leer, otra vez, no lo voy a tratar esta mañana, pero quiero que lo lea en casa y vea cómo Pedro presenta el Evangelio claramente a estas personas y ellos llegan a creer. La semana que viene lo vamos a leer. Romanos 1:16 dice que el poder está no en nosotros, dice porque es la palabra, el Evangelio es poder para salvación. Nuestras palabras no van a salvar a nadie, pero lo que va a salvar es la presentación del Evangelio de una manera clara que el Señor nos ha dado en su palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por la verdad tuya que podemos mirar claramente en este pasaje. Damos gracias que mostraste a Pedro esta verdad muy importante que aún resuena para nosotros hoy día, y es que las personas que no han escuchado el Evangelio necesitan conocerte aún hoy día. Sabemos que hoy día hay muchas más personas, más de 3 billones de personas que no han escuchado el Evangelio, y muchos de ellos jamás han escuchado este mensaje que Pedro comparte con Cornelio. No han escuchado que Jesús murió, no han escuchado que Cristo fue sepultado, no han escuchado que Él resucitó para darnos el perdón de pecados, no han escuchado de que vendrá un juicio en el futuro para aquellos que no han creído en tu nombre. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ser más conscientes de tu presencia, tu guía en nuestra vida diaria. Y Señor, nos hagas más alertas a las oportunidades que nos presentas para compartir el mensaje tuyo a aquellos que has puesto a nuestro alrededor. Algunos de ellos ya han escuchado algo acerca de ti, pero quizás no tienen la verdad completa, quizás no han creído y quizás ni siquiera saben realmente lo que creen. Ayúdanos a ser ese ejemplo para ellos, pero a la vez también poder comunicarles claramente el Evangelio. Y Señor, ayúdanos a ser fieles en este llamado tuyo que nos has dado, sin importar qué idioma hable la gente, qué cultura son o de qué país. Eso no es relevante para ti. Lo importante es que comuniquemos a ellos el Evangelio tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Quizás no han creído y quizás ni siquiera saben realmente lo que creen. Ayúdanos a ser
ese ejemplo para ellos, pero a la vez también poder comunicarles claramente el Evangelio. Y Señor, ayúdanos a ser fieles en este llamado tuyo que nos has dado, sin importar qué idioma habla la gente, qué culturas son o de qué país. Eso no es relevante para ti. Lo importante es que comuniquemos a ellos el Evangelio tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.